Apártate de mí, Satanás. Mateo 16:23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Recientemente Jesús les había preguntado a los discípulos quién era él, y el impetuoso, temerario Pedro le contestó: primero que todos, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mas Jesús le dijo al discípulo que fue su Padre quien se lo reveló, y quien se lo había revelado. Mateo 16:17. Pedro es usado por Dios para esta revelación. Al poco tiempo, Cristo les comenzó a mostrar su sufrimiento hasta su muerte y resurrección, y nuevamente Pedro comenzó a reconvenir al Maestro para que no se sometiera a ese sufrimiento. Pedro no podía entender cómo podría sufrir el Mesías sin tomar en cuenta las frases proféticas del Antiguo Testamento, como varón de dolores, siervo de Dios. Isaías 52:13, 53:3. Y con cierta sinceridad, sin darse cuenta o sin querer, se convirtió en un instrumento de Satanás. Por eso Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Mateo 16:23. La respuesta de Cristo no estaba dirigida tanto a Pedro, sino al enemigo invisible, a Satanás. Y esas palabras fueron las mismas que Cristo usaba. La respuesta de Cristo no estaba dirigida tanto a Pedro, sino al enemigo invisible, a Satanás. Y esas palabras fueron las mismas que Cristo había usado para rechazar al tentador en el desierto. Lucas 4:8. Simplemente le estaba diciendo: quítate de mi vista o vete. No tanto se lo dijo a Pedro, sino a Satanás. Según el testamento bíblico, Jesús le dio una razón muy poderosa al discípulo, que no estaba poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro todavía no había sido regenerado y controlado por el Espíritu Santo. Esto ocurrió en el día de Pentecostés y ocurrió en todos los que con fe verdadera vienen a Cristo y día a día buscan ser llenos del poder del Espíritu de Dios. Por esta razón, Pedro todavía no entendía todas las cosas de Dios, tal como Jesús le dijo. Por lo tal, Pedro era susceptible a la forma de pensar del mundo. Es interesante que aún después que Cristo fue resucitado de los muertos, todavía Pedro no entendía la naturaleza espiritual del reino de Dios y de Cristo sobre la tierra. 10 días antes del día de Pentecostés, todavía Pedro estaba procurando un reinado terrenal donde el reino fuera establecido por Cristo. Pero después de haber sido lleno del Espíritu Santo, este mismo Pedro declara con toda autoridad y a toda voz que Cristo había establecido su reino en la tierra, pero este es un reino espiritual, en donde nuestro Rey está sentado a la diestra del Dios Padre con toda autoridad y poder. Ahora Pedro entendía las palabras del Cristo cuando dijo: toda potestad me es dada. Mateo 28. Claramente dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Ahora vemos que Pedro veía el reino de Dios, el cual se puede ver solamente con la vista espiritual. Mas muchos hombres no perciben las cosas que son espirituales de Dios porque les son locura y no las pueden entender porque se han de examinar espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Por esta razón la Biblia nos manda a que no nos conformemos a este siglo. Romanos 12:1-2, sino que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, dejando el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo. Efesios 4:22-24. Y a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y no de vino y corrupción de la mentalidad mundana
que está bajo el dominio de Satanás. Entonces esta es la invitación que el Señor nos hace, a que veamos ese templo espiritual, a que miremos todo desde nuestra espiritualidad y no tanto desde nuestra carnalidad o desde nuestra parte visual, porque lo que tenemos que tener muy en cuenta es que somos espirituales y llevamos una vida espiritual en Cristo, y empezar a reconocer esa parte. Espero, mis amados hermanos, que este estudio sea de gran edificación y bendición para todos. Gracia y paz.